Hemos empezado a crear nuestro esqueleto de juego dividido en clases. Es el momento de llevar un poco más allá esa idea y crear todo el esqueleto de clases, por lo menos la gran mayoría, que van a formar el juego, y de paso de implementar ya un bucle de juego como el que ya conocíamos. Una clase partida con una parte repetitiva que dibuje en pantalla, que compruebe entradas, todos los pasos que ya hemos trabajado antes. Y para eso el primer paso en cualquier proyecto que no sea trivial es planificar. Es pensar qué clases voy a tener y cómo van a colaborar entre ellas. Especialmente si es un proyecto entre varias personas y quiero repartir trabajo, pero si no también será recomendable. En mi caso, hay muchas herramientas gratuitas que me pueden ayudar, por ejemplo esta es Dia. Dia es una herramienta de creación de diagramas que es gratuita, de hecho es de código abierto, está disponible para Windows, para Linux, para Mac. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que quiero, en vez de un diagrama de flujo, que es lo primero que me propone, decir que quiero UML, que es el nombre de los diagramas de clases y otros muchos tipos de diagramas relacionados. Y entonces aquí tengo para ir indicando cada una de las clases que quiero. Por ejemplo, arrastro una, con doble clic digo esta va a ser la clase matamarcianos, que va a ser la que englobe a todas las demás. Y podría indicar, si quisiera, atributos y operaciones. Por ejemplo, pues voy a tener una primera operación que sea la operación lanzar. Y me aparece esa primera clase. Ahora puedo añadir una segunda clase que represente, por ejemplo, cada partida. Y tener además una pantalla de bienvenida, una de créditos. Vamos a empezar, pero lo completaremos con otra herramienta, ahora veremos cuál. Yo podría arrastrar nuevamente y decir, ahora quiero la clase partida, que va a representar una sesión de juego. Va a ser la que va a contener el bucle de juego. Nuevamente podría tener, por ejemplo, una operación lanzar, que sí que fuera algo público, algo visible, y luego las funciones de dibujar, de comprobar estado, de comprobar teclas, todas esas que fueran internas, que fueran privadas. Puedo relacionarlas, decir partida pertenece a matamarcianos, indicando que es una agregación y que el matamarcianos contiene, entre otras cosas, una partida. Así podría ir creando todas las clases, pero me interesa que conozcas también otra herramienta que puede ser muy rápida cuando todavía no me interesa indicar todos los atributos, todos los métodos, sino simplemente plantearme una primera idea para ver si me cuadra todo. Esa herramienta alternativa, insisto, muy rápida para bocetos rápidos en los que no me interese gran cantidad de detalles, se llama Plant Text. Es una página web, es una herramienta web en la que tengo distintos patrones. Por ejemplo, yo puedo decir que de clases quiero un diagrama de clases. Y me aparece algo como eso. Y aquí tengo el cómo sería la sintaxis. Por ejemplo, en mi título yo podría poner matamarcianos. Y luego puedo añadir cada clase o vacía o con ciertos detalles. Nos va a ayudar más todavía al ver la herencia y detalles más avanzados. Tengo aquí un relationships y me aparecen detalles como estos, que puedo indicar también con una especie de flechita, y si quiero que esté abajo o arriba, cuál hereda de cuál, y con asterisco y dos rayitas, cuál es parte de cuál. Pues en mi caso vamos a hacer un boceto muy rápido. Puedo decir mi juego va a contener una partida y puedo esa estructura copiarla y pegarla para decir que va a tener también, por ejemplo, una pantalla de bienvenida. Y si refresco aparecerán esas clases nuevas sin mayor detalle. Están aquí abajo, que son que en mi juego hay una partida y una pantalla de bienvenida. De la misma forma podría dar detalles, si quiero, de que mi clase juego va a tener un cierto método que va a ser el método lanzar. Y elimino los atributos. Y podría indicar, por ejemplo, que voy a tener pues un sprite del que van a heredar, y eso es una flechita que se hace así con un menor, una barra vertical, dos rayitas, pues mi jugador, y nuevamente copio y pego. El enemigo también va a heredar, el disparo también va a heredar de sprite. Voy a ir eliminándolo de abajo. La idea está en que así, con muy poco texto, puedo ir creando una estructura similar a esa. Si no la refino más y pongo muchas clases, puede acabar siendo poco legible. Pero en nuestro caso, que me interesa una idea rápida, me va a bastar con eso. Por ejemplo, voy a tener un par de pantallas más. Conviene que cualquier juego o guíe al usuario en la primera partida o que tenga accesible una pantalla de ayuda.
Y no está mal dejar una pantalla de créditos en la que aparezca quién es el autor, incluso si estoy haciendo un remake, dar crédito al juego original. Y luego en mi partida va a haber una serie de cosas. Va a estar el jugador, va a haber un bloque de enemigos que se van a mover todos juntos, va a haber una lista de disparos que gestionar, de modo que cuando se pulse una tecla yo, si la lista no está llena, lanzaré más disparos, si ya hay demasiados en pantalla, no los lanzaré. Podemos incluso pensar que la partida tendrá un marcador en la parte superior. Y nos falta detallar un poco, pues por ejemplo, que ese bloque de enemigos está formado por enemigos y que esa lista de disparos está formada por disparos. Vamos a refinar detalles porque enemigo debería estar en singular, que es el nombre que hemos dado a la clase, y aquí tengo una inconsistencia, he puesto lista de disparos y lista de disparos. Ya de paso le puedo cambiar el nombre y decir que se va a llamar matamarcianos. Y si actualizo, tengo algo como eso. Insisto, al no indicar qué quiero encima, qué quiero debajo, puede resultar un poco caótico. Pero la idea está en que mi juego tendrá una partida, una pantalla de bienvenida, una de ayuda, una de créditos. En la partida habrá un bloque de enemigos, una lista de disparos, un marcador, el jugador. La lista de disparos contiene disparos. Tengo que comprobar, no me está uniendo bloque de enemigos con enemigos, ahora miraremos a ver. Y en cualquier caso, el jugador, el enemigo. Esto tiene que ser que este nombre es distinto, ahora comprobaremos. Pero a lo que iba, el jugador, el disparo, el enemigo son tipos de sprites. Vamos a comprobar que he dejado por aquí bloque de enemigos, bloque de enemy 2. Ahora sí, actualizo. Pues algo así. Insisto, un poco caótico al no haberlos colocado yo a mano, pero a cambio muy rápido de crear, podría ser el esqueleto de mi juego. En un caso real, si trabajara con más gente, debería haber indicado alguno de los métodos que aparecen en alguna de las clases, y eso pasárselo a mi equipo para decirle, tú encárgate de, por ejemplo, la parte que dibuja en pantalla el juego, y tú encárgate de la lógica del juego, y tú encárgate de la pantalla de créditos. En mi caso no me hace falta, simplemente para pensar qué clases voy a crear, y podría guardarme este texto para desde esta página regenerarlo y refinarlo si quisiera, igual que podría descargar una imagen. Y ahora en cuanto vuelvo a Visual Studio, lo que voy a hacer es empezar a crear todas esas clases. En esta entrega casi todas van a estar vacías, vamos a centrarnos de momento apenas un poco en el enemigo y un poco en la partida, pero voy a crear ya todas ellas, aun pensando que quizás luego me aparezca alguna más. Pero tengo la mayoría ya previstas. Voy a proyecto, digo que quiero agregar una clase, y puedo ir incluso copiando y pegando desde esa descripción de texto cada una de ellas. Por ejemplo, la clase partida. La pantalla de bienvenida, la de ayuda. Verás que en ninguna de ellas me voy a molestar todavía en quitar ni los using ni el namespace, lo dejaré para más adelante cuando lo vaya rellenando. La pantalla de créditos, el enemigo, el disparo, el bloque de enemigos, la lista de disparos e incluso, ya que estamos, el marcador. Y vamos a dar sentido de momento al enemigo. En este sí que voy a eliminar los using, el namespace y a tabularlo un poco hacia atrás. Y la estructura básica va a recordar hasta cierto punto al jugador, con lo cual puedo el jugador traerme cosas. Tengo un constructor, tengo un mover derecha y mover izquierda, pues vamos para allá, me traigo el constructor. Y en este caso no habrá un mover derecha y mover izquierda, sino un mover a secas. Mi constructor, obviamente, será el de enemigo. La clase sprite va a ser la que actúe como base para el enemigo. La imagen tengo una que se llama enemigo 1A y otra enemigo 1B, pero las animaciones las haremos un poco más adelante. Con las barras invertidas. El tamaño es 48 por 24. Podemos hacer que aparezca centrado, pero mucho más arriba. Por ejemplo, en la posición 100. Y vamos a indicar una velocidad X y una velocidad en Y, para que vaya moviéndose no en horizontal ni en vertical, sino haciendo diagonales. Y puede ser, por ejemplo, velocidad distinta en vertical para que no baje justo a 45 grados. Y vamos a cambiar el mover derecha por un mover a secas. De hecho, siendo estrictos,
hay un mover en la clase sprite que nos va a venir bien poder reutilizar. Con lo cual voy a la clase sprite, digo me interesa el método mover y aquí voy a decir que quiero que sea virtual. De modo que yo luego en el cuerpo del programa puedo tener distintos enemigos o distintos elementos, cada uno con su mover específico para él, y que todos sean parte de una única lista o de un único array. Entonces vuelvo a enemigo y digo aquí el mover va a ser un override. Y aquí no siempre vamos a aumentar, sino que vamos a incrementar hasta llegar a los márgenes, lo que hayamos hecho en modo texto ya. Podría ser algo así para la X. Si paso más allá del 100 por la izquierda o más allá del 100 por la derecha, cambio el signo de velocidad. Aún así, esto no es totalmente fiable. Si llega a superar por un salto grande, puede que se quede oscilando en la parte izquierda o en la derecha. Lo ideal sería partir esto en dos if distintos. Sería más robusto. Es decir, si es menor que 100, quiero que la velocidad sea positiva. Si es mayor que 1100, quiero que la velocidad sea negativa. Pero de momento no nos vamos a preocupar por eso, vamos a refinar tanto. Y hago lo mismo para la i. Si es menor que un cierto valor, por ejemplo 20 para que llegue hasta más arriba, o bien si es mayor que un cierto valor, por ejemplo, pues quizás 680, por eso que era 720 nuestro alto. Ya sabes, números mágicos son peligrosos, lo iremos mejorando más adelante. En ese caso, quiero cambiar la velocidad en i. Y con esto ya tenemos toda la lógica del enemigo. Pues ahora vamos a la partida y vamos a preparar el bucle de juego. En partida nuevamente elimino todo esto. Y voy directamente a traerme el esqueleto del bucle de juego que teníamos ya preparado en juegos anteriores y así partimos de un esqueleto que vayamos rellenando. Pues ese esqueleto de clase partida podría quedar así. Inicializo y luego repito el bucle de juego que se encarga de dibujar, de comprobar entradas, de mover todo aquello que se deba mover por sí mismo, de comprobar colisiones y cualquier circunstancia de la lógica del juego y de hacer una pausa para que vaya a una velocidad más o menos estable. Y esas cosas me las voy a traer desde el programa. Voy a mi clase matamarcianos y por ejemplo este hardware borrar pantalla, este nave dibujar este instrucción oculta me lo voy a llevar a la parte que dibuja pantalla. Vengo al dibujar pantalla que ahora mismo está vacío y pongo eso. Y me dirá, no sé qué es eso de nave. Pues igual me la traigo y lo voy a descomponer en dos. Voy por una parte a declararla aquí arriba. Y por otra parte en inicializar voy a decir que la nave va a ser un jugador. De paso vamos a marcar también que partida terminada tiene que empezar siendo false. Seguimos mirando cosas. Antes teníamos también un si se pulsa esta tecla o si se pulsa esta tecla, pues me lo llevo también. Lo corto, lo traigo a partida, lo pongo en comprobar entrada de usuario y de paso podría añadir incluso la opción de salir, que sería un si se pulsa la tecla de escape. En ese caso lo que quiero es que partida terminada pase a ser true. Animar elemento no va a hacer nada por ahora, comprobar estado todavía nada, hasta que en un instante pongamos el enemigo y la pausa sí. Teníamos por aquí este hardware.pausa 20, que me lo traigo también a la clase partida. De modo que ahora en matamarcianos lo que hacemos es eliminar todo esto de aquí y decir voy a tener una nueva partida. Ya sabes que es muy habitual llamar a los objetos con el mismo nombre que la clase pero en minúsculas, pues va a ser un nuevo objeto de tipo partida. Y esa partida la quiero lanzar. De modo que la clase principal, la clase matamarcianos, hace poco más que de lanzador de las demás. Algo no le gusta, vamos a comprobar a ver. Me dice que ya hay una definición de matamarcianos, con lo cual me tocará eliminar esos namespace. Lo voy haciendo con un poco de paciencia en todas las clases y en un momento seguimos. Tras eliminarlo, el namespace en todas las clases, desaparece el problema, pues vamos a hacer que en nuestro juego aparezca el enemigo y se mueva.
con lo cual vuelvo a la clase partida. Y va a ser parecido a lo que tenemos, es decir, pues además del jugador que he llamado nave, voy a tener un enemigo, que en este caso voy a llamar simplemente enemigo. En inicializar lo preparo, digo mi enemigo va a ser un nuevo objeto de la clase enemigo. En dibujar pantalla lo muestro o antes o después de la nave, según en caso de que se solapen cualquiera que aparezca encima. En este caso no va a ser un problema porque no va a haber colisiones como tal, pero puedo, por ejemplo, dibujar mi nave por encima. A la hora de comprobar entrada de usuario no afecta al enemigo. A la hora de animar sí, diré ese enemigo quiero que se mueva. Y de paso en comprobar estado del juego ya podemos hacer que se comprueben colisiones. Es decir, pues si el jugador que hemos llamado nave colisiona con el enemigo, en ese caso, partida terminada va a ser true. Pues aparentemente tenemos muchas más clases creadas, aunque la mayoría vacías. Tenemos un enemigo con una lógica básica y tenemos la clase partida que ya ha reconstruido el bucle de juego inicial. Vamos a comprobar si funciona. Y esta es la apariencia, el enemigo se mueve hacia abajo, yo me muevo solo hacia los lados y si chocamos, termina la partida. Venga, sí. Pues en la próxima entrega tendremos un bloque de enemigos y haremos que se muevan todos ellos a la vez.